vamos a dar aquí algunos conceptos que van a completar la microteaching que ya está grabada en este módulo de estructuras secuenciales. Entonces hemos preparado unas opciones de ejercicios prácticos para analizarlos en este video, para que les quede como refuerzo, ¿no? Como complemento de esto que vemos ahí en la clase de microteaching. Todas las unidades en Programación 1 y en todo el resto de las materias están teniendo opciones de material de video, ¿no? Así que esto va a ser bastante moneda corriente, es decir, el material de video es uno de los elementos poderosos que tiene la carrera esta, que es asíncrona 100%, y estos encuentros son simplemente eso, son encuentros de consulta para, bueno, tener un plus. No son obligatorios, por supuesto, sino que son simplemente eso, es un plus, un extra que está otorgando la universidad para este proyecto maravilloso que es de la Tecnicatura, donde pueden conectarse en cualquiera de los horarios previstos, dentro de lo que están publicados en las pestañas de cada materia, y de esa forma aprovecharlos. Y caso contrario, si no pueden conectarse, bueno, siempre van a poder tener la opción de ver los videos grabados que queden de los encuentros. E insisto, esto va a ser para completar este módulo de estructuras secuenciales. Como recién estábamos hablando con algunos de ustedes, ya tienen experiencia en programación, y aquellos que vienen de cero, bueno, les va a venir bien ver el video este de estructuras secuenciales, que tiene conceptos básicos como lo que es la sentencia de un programa, o qué es un programa, qué son las variables, bueno, cómo funcionan, cómo es eso de que hay que tener un pensamiento computacional, en fin, varios temitas que por supuesto nos van a dar una base introductoria como para tener claro de qué va esto de la programación, y por supuesto lo que ya conocen y ya están programando en algún lenguaje, bueno, no le va a ser para nada complejo adaptarse a Python. Python ha sido elegido dentro de la currícula de la Tecnicatura por resultar un lenguaje de una curva de aprendizaje suave y muy amena y amigable. Por ende, bueno, nos hemos inclinado por trabajar con Python. Todos los lenguajes de programación son bastante parecidos, similares, varían, por supuesto, diametralmente la mayoría en su sintaxis, aunque algunos por ahí son similares con variantes, y todos están derivando en su gran mayoría del lenguaje, uno de los lenguajes iniciales que fue C. Así que en ese sentido, como que ya saber que todo el lenguaje de programación va a tener sentencias o palabras claves, va a tener variables, va a tener bucles, va a tener estructuras condicionales y decisiones y funciones, eso es como que va para todos, ¿no? Y después tenemos que entrar en los detalles de cómo aplicar cada una de esas herramientas. Es decir, el lenguaje va a ser la herramienta que me va a permitir comunicarme con la máquina a través de determinadas órdenes, que son textos en inglés generalmente, y siguiendo determinadas sintaxis para poder lograr darle instrucciones a la máquina. ¿Por qué? Porque un programa es un conjunto de instrucciones para poder resolver algo. Y siempre va a respetar este paradigma o este proceso computacional que le llamamos, que tiene tres momentos: un momento de entrada de datos, un momento de proceso, como vemos aquí, y otro momento de la salida de la información. Siempre vamos a estar, en todo tipo de programa que tengamos enfrente, va a estar dado esta secuencia, ¿no? Esta secuencia de lo que se llama pensamiento computacional, ¿no? Donde estamos ingresando datos para posteriormente procesarlos y entregar una salida de ese dato procesado transformado seguramente, ¿no? Bien, una vez que ustedes hayan visto el videito de la microteaching, que está colgado en esta unidad del módulo de estructuras secuenciales, conjuntamente con otro material de práctica también, y con el PDF mismo también que se explica en el video, yo les he preparado aquí unos 10 ejemplos como para fortalecer estos primeros pasos, ¿no?, dentro de la materia, y son ejemplos muy simples de ingreso de datos, procesos sencillos y mostrar un mensaje que tenga que ver con ese resultado, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, después se puede readaptar, se puede modificar y va a estar acorde a la complejidad de lo que se vaya resolviendo con el avance del aprendizaje de otras estructuras que tienen los lenguajes de programación, como son los ciclos, los bucles, los arrays, las
estructuras condicionales, las funciones, los datos complejos. Pero bueno, hoy estamos en el primer módulo y vamos a iniciarnos entonces con estos pequeños ejemplos que nos van a ayudar, los cuales los insto a que los traten de reproducir mirando el video y deteniéndolo si quisieran, para reproducirlo en su propia máquina, una vez que ya tengan instalado Visual Code y Python, para poder reproducir estos ejemplos que por supuesto siempre nos van a dar una claridad mucho más acertada de lo que queremos aprender. Este es un ejemplo sencillo, de hecho está usado aquí todo el comentario, es decir, estamos aplicando los comentarios siguiendo las buenas prácticas de programación para que el código esté debidamente comentado explicando qué hace en cada una de sus partes. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el programador, pero mi código puede ser leído por otros y por ende debe tener una señalización adecuada como para poder comprenderlo. E incluso para mí mismo, cosa de que si pasan determinada cantidad de años, yo tengo que leer mi propio código, no me parezca extraño, sino que también entienda qué es lo que quise hacer en cada una de sus partes. Aquí lo que hacemos es establecer el nombre de lo que es este ejemplo, y aquí lo reproducimos ya con la instrucción. Esta simbología determina lo que es la opción de colocar un comentario dentro del código. Los comentarios, como sabemos, se saltan sin ser ejecutados. Es decir, cuando esto se interpreta por el programa, donde se va a ejecutar en este caso, lo que hace es saltar de largo esto y no darle ningún tipo de implicancia a nivel técnico, ¿no? A nivel digital, a nivel de proceso, ¿no? Simplemente se salta. ¿Por qué? Porque estos son comentarios que son únicamente visibles y que tienen sentido para el programador. Ahora bien, ya print ya es una funcionalidad, como bien dice aquí, ya Visual Code me muestra cuál es la estructura que tiene la función print dentro de Python. Como nosotros no vimos funciones, bueno, todavía nos puede llegar a parecer esto un poco chino básico, y por supuesto lo que ya programan, bueno, lo van a entender bastante más sencillamente. Pero aquí lo que hace es simplemente detallar lo que es la sintaxis de lo que es esa herramienta de los lenguajes de programación que se llaman funciones. ¿Qué es lo que hace print? Imprimir literalmente lo que se encuentra entre comillas dobles. Es esto. Por ende, si yo ejecuto este programa, lo que me va a ser imprimir esta línea de signos igual para representar algo parecido a esto en la pantalla, ¿no? En la segunda línea lo que hago es imprimir directamente el nombre del ejercicio, conversión de grados de Celsius a Fahrenheit, y después lo cierro con otra línea similar. Esta es la parte de título, y después voy a lo que es la entrada de datos, es decir, lo que le voy a pedir al usuario que ingrese. En este caso le voy a pedir que ingrese la temperatura en grados Celsius, para lo cual yo voy a usar lo que se llama variable, ¿no? Aquí, variable, se llama Celsius la variable, y es de tipo float. Las variables son aquellos espacios de memoria que tienen un nombre, en este caso es Celsius, y pueden alojar datos del tipo, en este caso float o decimal, ¿verdad? Esto es lo que es una variable. Después, seguramente en el material podrán ver las definiciones específicas de cada una de las herramientas. Y el tipo de dato que puede variar entre numérico, texto o booleano, es decir, aquellos variables que solamente pueden aceptar verdadero o falso. También va de la mano de lo que es el tipo de dato o la variable en la cual se está guardando. Yo tengo que saber en la variable qué tipo de dato estoy guardando, cosa de después poder manejarlos adecuadamente, ¿verdad? Y la orden input, en este caso lo que está haciendo es solicitar que el usuario ingrese un dato. Es decir, la orden input lo que hace es colocar un prompt, ¿no? Esta función input lo que hace es colocar un prompt en la pantalla esperando, ¿no?, la respuesta del usuario, que por supuesto debe ingresar los datos en función de la instrucción que se le está imprimiendo, que esto funcionaría muy parecido a un print. O sea, el input sería una función más compleja que el print, porque además de mostrar un texto, está esperando un dato para asignarlo con este signo que es igual. Esto no es el igual de matemáticas, sino que es asignación en programación, ¿no? Donde asignamos lo que está a la derecha en el nombre de la variable que está a la izquierda, o en el espacio de memoria que está bajo el nombre de la izquierda en este caso, ¿no? O sea, la variable se le asigna el valor que va a cargar el usuario. Esto fue el momento de la entrada, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el proceso? Bueno, también voy a usar otra variable, en este caso se va a llamar Fahrenheit,
también de tipo float. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a intentar mantener cierta consistencia y coherencia entre los tipos de datos para que no se me arme el lío también, ¿no? Obviamente, si estoy pidiendo un decimal, bueno, voy a trabajar entonces con decimal, ¿verdad? Para tener un poco de orden. Y aquí le doy la fórmula que es de la conversión de Celsius a Fahrenheit, que es simplemente multiplicar Celsius por 9/5, sumarle 32. Y en la salida directamente voy a usar la frase, la temperatura en Fahrenheit es tanto, y voy a mostrar. Aquí podría colocarle que la temperatura en grados Celsius, que sería este dato, pasada o convertida a Fahrenheit, esta se podría modificar aquí, ¿verdad? Se podría agregarle una concatenación de más información para que quede más completo el dato. ¿Qué pasa si pruebo esto? Vamos a ver. Me pide aquí, ¿verdad?, la temperatura en Celsius, por ejemplo, 16 grados. Y me lo convierte y me dice que en Fahrenheit es 60.8. Bueno, y después me sigue con los otros ejemplos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a borrar la pantalla. Okay. Bueno, como ven, ese es todo el proceso. O sea, Visual Code me permite programar y a su vez directamente en una terminal, la abro directamente así, con una terminal, nueva terminal, para que me muestre aquí debajo, puedo ir probando ya los ejemplos directamente en el mismo editor de código. Vamos a pasar al segundo ejemplo de cálculo de sueldo semanal. Aquí lo que hago es asignar en la variable horas, a través de un input, la cantidad de hora trabajada. Y puede ser decimales, puedo haber trabajado, por ejemplo, 24 horas y media, ¿no? Para dar un ejemplo. Después va a pedir el pago por hora, ¿no? Es decir, cuánto es lo que se le paga la hora a la persona. Y sueldo va a ser igual a horas por pago por hora. Y voy a mostrar en pantalla el dato. Aquí no le he colocado el comentario de entrada, proceso, ¿verdad? Y salida, porque, bueno, sería bueno que lo hagan ustedes, lo van haciendo los espacios, y de esa forma le van colocando, también como para ir entrando en tema, ¿no? Entonces ya van sabiendo que esta es la parte de la entrada, esta es el segundo del proceso, y finalmente la de la salida, ¿no? Son ejercicios que, por supuesto, hacen, ¿no? La práctica hace al maestro, dicen por ahí. Bueno, esos ejercicios ayudan bastante a que el cerebro nuestro conceptualice exactamente qué estoy haciendo y de esa manera voy entendiendo mejor cómo funciona toda esta parte de la programación. El ejercicio 13 trata de calcular el área de un triángulo, para lo cual, como sabemos, es base por altura sobre 2, su fórmula, ¿no? Y entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito tanto la base como la altura. Fíjense que aquí ya el momento de la entrada ya no es una sola línea de código, sino que ya hay dos líneas de código, ¿no? Lo mismo que aquí, ¿no? Ya le había pedido también dos entradas, ¿no?, de datos en cada uno de los ejemplos. En cambio acá no. Perdón, aquí estaba diciendo aquí solamente pedía un solo dato y ahora ya en este ejemplo le estoy pidiendo en la entrada ya más de un dato. En este caso es base y altura. O sea, son dos variables, ¿no? El proceso es el cálculo de la fórmula y la salida es mostrar el mensaje. Esto sigue siendo la salida. Aquí el proceso. Y como vemos, la entrada ahora tiene una línea más porque estoy pidiéndole más datos al usuario. Se calcula sin problema, ¿no? Y se va a mostrar el área que va a ser la multiplicación de base por altura dividido entre 2. Otro ejemplito, el número 4, es un promedio de 3 notas. Fíjense que ahora ya estoy pidiéndole 3 datos de entrada, ¿no? Entrada. Y aquí pasamos a proceso para llegar a la salida. Fíjense que entonces esto es todo variable siempre, ¿no? O sea, aquí puede variar, puede cambiar constantemente. Esto puede ser que represente entrada de muchos más datos o menos, y el proceso también. Podría significar que tenga más de una línea de proceso, que tenga más instancias que procesar, que evaluar, y en base a eso después otorgar el resultado. Esto es muy simple, solicitamos 3 notas y por supuesto, luego de sumarlas, la dividimos entre 3 y vamos a obtener el promedio de esas notas, ¿no?
El ejemplo 5, un cálculo de IVA, es decir, cuánto es el 21%, en este caso, ¿no?, de determinado número o determinado importe de producto. Bueno, obviamente aquí puedo calcular el IVA de otros países, como por ejemplo el 11, si fuera otro país, ¿no? Eso es totalmente adaptable. Y por supuesto, después aquí lo que va a hacer es aplicarme el valor que cargue en cada una de las variables, tanto en precio como en producto. Bueno, aquí tenemos ya ahora lo que es entrada, dos datos, y en proceso, ahora tenemos dos líneas. El proceso también se puede ampliar y complejizar aún más. En este caso necesitamos hacer dos cálculos. Primero calcular el IVA del importe y después sumárselo para obtener el precio final con IVA, ¿no? Es decir, el usuario me va a entregar un precio, que es este, ¿no? Se lo pido aquí. Me va a entregar el IVA, en el caso de que esto ya está establecido, pero yo le podría preguntar también al usuario el IVA, ¿no? Podría colocarle ingrese el IVA, cosa que me pueda el programa servir para agregarle distintos condicionamientos, es decir, poder trabajar con distintas alícuotas de IVA en el caso de que sea necesario, y después procesar esa información para obtener lo que se llama precio con IVA, que va a estar alojado ese dato por la operación que se realiza aquí de sumar el IVA al precio original y asignarlo a la variable precio final. El ejercicio 6 se trata de un consumo de combustible. Aquí estamos trabajando con entrada, con dos datos. En proceso estamos asignando el cálculo. Finalmente en la salida informamos, ¿no? Vamos a preguntarle cuántos kilómetros ha recorrido y la cantidad de litros de combustible que ha cargado o ha utilizado, ¿no? Simplemente del cociente entre kilómetros sobre litros voy a obtener el consumo por kilómetro, ¿no? Bueno, son ejemplos, simplemente para demostrar este tema de la estructura que tienen los lenguajes de programación, el pensamiento computacional y cómo estructurar los comentarios y las estructuras de trabajo para que después sean a su vez mucho más entendibles por cualquiera que las pretenda entender. Entrada, en este caso es un ejemplo de conversión de moneda, ¿no?, de dólares a pesos argentinos. Acá tengo dos datos en la entrada porque estoy pidiéndole tanto la cantidad de dólares como el cambio. En el proceso es un solo dato, simplemente pasar de dólares por la tasa de cambio a la variable ARS, que serían los argentinos, para que luego informar que esos dólares equivalen a tantos pesos argentinos. El 8, ya vamos llegando al final. La edad de una persona, bueno, ingresando el año actual y ingresando el año de nacimiento, estamos pidiéndole dos datos de entrada. Solamente hacemos un solo cálculo en el proceso porque es restar, ¿no?, el año actual menos el de nacimiento y se obtiene la edad. Esto puede tener obviamente, una pequeña diferencia de meses que si se lo quiere complejizar hay que pedirle también el día y el mes y pasar todo a días o pasar todo, bueno, a decimal y trabajarlo de otra manera para poder obtener un poco más coherente, ¿no?, la edad. Si no, aquí te puede pasar a que tengas diferencia de un año, ¿no? Te pasa que en vez de que tengas 30 te dice 31. Pues, ¿por qué? Porque te falta calcular los meses. Para el ejemplo vale, que es lo que nos ocupa en esta unidad de la materia, ¿no?, que es entender la estructura secuencial principalmente, ¿no?, que es lo que nos estamos más que nada enfocando para poder sentar bien la base de este concepto para después avanzar en otras complejidades de los lenguajes de programación, como son las estructuras repetitivas o bucles o ciclos, ¿no?, y después avanzar en las estructuras condicionales. Las condiciones, los if, si tal cosa, que haga tal otra el programa, o sea, donde el programa puede llegar a tomar decisiones en función de los valores que experimenten las variables en determinado momento de la ejecución del programa.
Entonces aquí vimos que la edad de la persona se puede calcular de esa forma y tenemos otro que es tratar de calcular el volumen de una caja, es decir, cuánto líquido, o centímetros cúbicos, estarían cabiendo dentro de una caja con determinadas medidas. Si una caja que tenga un largo, un ancho y una altura, sería como un cubo, ¿no? Y de esa manera poder calcular el volumen, que es simplemente el producto de los tres valores, ¿verdad? Sabemos que el volumen de una caja está dado por esta fórmula, y bueno, simplemente se puede calcular de esta manera, y se puede programar de esta forma. Aquí estamos pidiendo tres datos en la entrada, hacemos un único cálculo en el proceso, y en la salida también estamos haciendo una única línea, ¿no?, de información. Finalmente podemos convertir de minutos a horas y minutos, ¿no?, donde estamos solicitando un dato de la cantidad de minutos. Por ejemplo, le colocamos 120 minutos. Vamos a dividir minutos sobre 60. Aquí hay un error ahí. Y voy a obtener los minutos restantes, obteniendo el mod de 60. Y después puedo concatenar en el print la funcionalidad que me permite, en este caso, formatear, ¿no? Con F puedo formatear y de esa manera me permite interpolar. Esta es una novedad del print, novedad en esta instancia de la explicación, ¿no? No es que sea una novedad para la función, sino que es una novedad en función de estos print que venimos usando acá, sino que aquí este print tiene lo que se llama interpolación. Interpolación de variables, que no es otra cosa en Python, porque esto también tiene su sintaxis en JavaScript y en otros lenguajes, obviamente, en C#, en Java, en PHP, tiene otras sintaxis, pero simplemente el concepto es similar en todos, es que mediante una instrucción le decimos al programa que este print yo lo quiero formatear y que pretendo que lo que está entre llaves sea reemplazado por los valores de las variables. Simplemente eso, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo escribir mi texto tal cual y como lo quiero expresar, y simplemente en los lugares donde quiero reemplazar los datos para que sea dinámico, abro llaves, coloco el nombre de las variables y puedo concatenar perfectamente sin problema. Si no, tengo la otra manera de usarlo, que era, como lo habíamos visto por acá, que es con la coma, ¿no? O sea, concateno la parte literal del print, que va entre comillas dobles, que eso es lo que hace el intérprete del programa, es simplemente colocarlo tal cual es. Yo aquí le pongo un error, me va a mostrar el error, o sea, no va a darse cuenta el programa, no lo analiza directamente. Entonces, tengo que tener claro que esto es literal para Python. Coma, y aquí es donde voy a reemplazar, ¿no?, por la variable. Son distintas maneras de expresar la sintaxis de un print. Depende del uso y depende la forma que tenga cada programador, lo usa de una manera o de otra, ¿no? Esta es una de las formas modernas, se podría decir, ¿no? Donde se ha avanzado mucho en casi todos los lenguajes porque permite darle un poco más de versatilidad a todo lo que es la programación en ese aspecto. Bueno, muy bien, creo que hasta aquí estamos bien como para dejar esto de ejemplo. Vamos a detener aquí la grabación y podemos llegar a pasar a preguntas en el caso de que fuera necesario.